es una pequeña ciudad. La mejor escuela de niñas allá se llamaba La Presentación y era corrida por monjas. Y la mejor escuela que tenía todas las cosas, era una cuestión tremenda, tenía todas las canchas, todo, que era de varones y era corrido por los sacerdotes. El pastor Trumer muchas veces tuvo muchas vicisitudes, casi pierde la vida muchas veces, fue perseguido, fue emboscado. Hizo todas esas, pasó a través de todas esas cosas, simple y llanamente porque tenía una misión que cumplir por el Señor, para el Señor. Y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque el pastor Trumer, pero primero Dios tuvo a bien en poner en el pastor Trumer a que se dedicara a esta cuestión, porque a través de esos pioneros, mi papá y mi mamá en el 61 por ahí se bautizaron y aceptaron el mensaje de salvación. Entonces yo, como producto de esa unión con mis hermanos, fuimos llevados a instituciones como esta, a Colegio Adventista, no sé si ustedes lo pueden ver, a Max Trumer. Si ustedes tienen si ustedes tienen algo que decir, tranquilos, interrúmpame, no hay ningún problema, ¿no? Estamos en hermanos. Si pueden ver la fotico de el colegio Max Trumer, es un colegio de bachillerato, de high school y de primaria. Y ahí me mandaron mis padres también a estudiar. Este ya es la iglesia, y dentro donde se hacen también los programas de concentración de los niños y de los alumnos allá en el colegio Max Trumer. La obra ha crecido mucho en Colombia y hay universidades, hay hospitales, en fin. Le damos gracias a Dios por esto y le damos gracias a Dios por los pioneros que empezaron la obra del Señor allá. Entonces, como adventistas del séptimo día, quería decirle que tenemos un legado muy bonito y muy santo. Quisiera orar primero. Querido Señor Jesús, gracias, Padre, por la oportunidad de poder llevar tu santa palabra. Indigno soy, Señor, por este honor y poder traerlo. Y gracias por darnos, Padre, mensaje para nosotros en esta mañana. Acompáñanos. Que tu Santo Espíritu nos hable en mi corazón y en el corazón de mis hermanos. Y podamos, oh Señor, ser enseñados por ti y ser guiados por usted, Señor. Estas bendiciones se las suplicamos en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Si me pueden escuchar todos bien, no hay ningún problema. Si alguien puede decir, sí, te escuchamos, ¿no? Todo está bien, porque ahorita mismo no. Perfecto, perfecto. Todo está. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Bueno, quería leerles una parte. Voy a leer del libro Primeros Escritos, en la página 14 de la hermana Elena G. de White. Y ella nos dice allí cuál es nuestra vía y nuestro camino. Dice: mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. Y entonces una voz me dijo: vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero que estaba muy por encima del mundo, en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz
que según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Ese era el clamor de medianoche. Vamos a romper protocolos aquí. ¿Quién me puede decir qué fue o qué es el clamor de medianoche? No tan rápido. ¿Alguien me puede decir qué es el clamor de medianoche? Fue el que en 1844 se creía que, bueno, cuando iba a venir el Señor Jesús. Gracias, hermano. Gracias, mi hermano Francisco. Muchas gracias. Pues, ¿sabe qué, hermano? Que usted tiene completa razón. Y ese clamor continúa y como puede ver, esa luz, mi hermano, de la parte de atrás de nosotros nos guía esa luz. Mire lo que dice aquí. Hay un historiador adventista que se llama George R. Knight. Y esto lo tomé de las lecturas devocionales para adultos de 2014. Se llama eso, A menos que olvidemos, es el título de esa devocional. Dice lo siguiente: el clamor de medianoche, escribió Miller. Espera un momentico. Ay, ¿ahora cómo hago para quitar esto? Ya, ok. Dice, el clamor de medianoche, escribió Miller, es el vigía o algunos de ellos que por la palabra de Dios descubren el tiempo según lo revelado e inmediatamente dan la voz de advertencia. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. En otras palabras, el clamor de medianoche era el llamado final a despertarse, de modo que la gente se preparara para el llegado del esposo divino. Sin embargo, no todos responderían. Por lo tanto, según pensaba Miller, la reacción a la proclamación del clamor de medianoche produciría una división entre los prudentes y los insensatos, entre los que aceptan el mensaje y se preparaban para el esposo que se acercaba y los que seguían durmiendo. En la segunda venida en sí, las prudentes entrarían en el reino con el esposo, pero para el resto se cerró la puerta. Miller consideraba que el momento en que se cerraba la puerta era el fin del tiempo de prueba para los seres humanos. De allí la urgencia de su mensaje. Había que advertir a la gente a fin de que pudiera prepararse para el acontecimiento de los siglos. Ese mensaje todavía reviste importancia en nuestros días. Miller pudo haber errado en cuanto al tiempo del acontecimiento, pero la segunda venida misma es todavía la esperanza de los siglos y es nuestra esperanza. Y la función del pueblo de Dios continúa siendo la de despertar a los pecadores somnolientos a la realidad especial de que nuestro mundo no durará para siempre. Así que, hermanos, nuestra vía no es una vía igual a todas las demás. Es una vía por encima. Es una vía muy por encima del mundo. Y es una vía que está siendo alumbrada por el clamor de medianoche. Jesús viene. Pero en 1844 cometieron el error de que pensaban que Jesús venía en ese momento, mas sin embargo, no es solamente que Jesús viene, sino que Jesús ya empezó a juzgar y ya empezó el proceso de un juicio. Y todos sabemos esto ahora. Por eso se ha aumentado el conocimiento entre nosotros. Entonces, sigamos. ¿Cuáles son las características nuestras? Yo no sé si decía, ustedes pueden ver, voy a leer Apocalipsis 12, 17, después voy a leer Apocalipsis 19, 10, y después voy a leer Apocalipsis 14, 12. Si ustedes no lo pueden ver, bien, busquen en la Sagrada Escritura. Voy a leer de Apocalipsis, voy a empezar con Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo. Perfecto, nosotros sabemos, nos sabemos ese versículo de memoria. También sabemos qué es el testimonio de Jesucristo. Pues entonces nos vamos entonces a Apocalipsis 19:10, donde nos dice que es el testimonio de Jesucristo. Dice, Apocalipsis 19:10, dice lo siguiente: yo me postré a tus pies para adorarle. Hermanos, si estoy yendo muy rápido y ustedes están buscando en su Biblia, déjenme saber que yo le bajo la revolución a la cosa, pero es que tenemos que, quiero que el tiempo me alcance para el mensaje de esta mañana. Dice Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, hey, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces ya sabemos que la simiente de la mujer son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de la profecía. También leemos en Apocalipsis 14:12, Apocalipsis 14:12, donde están los mensajes de los tres ángeles, donde dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estas son las características del pueblo de Dios, del pueblo remanente, de la simiente, del pueblo adventista. Lo que estamos profesando usted y lo que estoy profesando yo, mi hermano. Voy por el 7. Entonces, los perdidos son los perdidos y los justos son los justos, pero hay dos clases de justos. ¿Quién me puede decir cuáles son esas clases de justos? Al final, alguien me puede decir. No tan rápido. Los corché. Bueno, listo. Hay dos clases de justos. Cuando Jesús venga, están los justos que están vivos y también están los justos que están muertos, ¿verdad? Y los muertos en vivo resucitarán primero y entonces seremos todos arrebatados y cambiados en mid-air, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces hay dos clases de justos. Quería mostrarles entonces, dice en Apocalipsis, perdón, en Mateo, creo que es Mateo 17, donde dice, como en los días de Noé. Permítame un momentico. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Me impactó esto. Y dije, espérate un momentico, ¿por qué? Y empecé a ver la cosa, cómo era. También ¿será que también habían justos? Eran lo mismo, estaban los que se perdieron y habían justos y habían dos clases de justos. Entonces empecé a ver y empecé a mirar y entonces empecé a leer y me fui a Primeros Escritos. Y miren lo que dice Primeros Escritos. Perdonen que les esté leyendo esto. Un poquito a veces, pero si me prestan, si prestamos atención, tendremos bendición. Dice, el Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. La hierba era de un verde vivo y las aves gorjeaban un dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas, eran nobles, majestuosos y hermosos. Llevaban la manifiesta imagen de Jesús y su semblante refulgía de santo júbilo, como expresión de la libertad y dicha en aquel lugar disfrutaban. Pregunté a uno de ellos, ¿por qué eran mucho más bellos
que los habitantes de la tierra. Y me respondió, hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios y no incurrimos en desobediencia como los habitantes de la tierra. Después vi 2 árboles, uno de los cuales se parecía mucho al árbol de la vida de la ciudad. El fruto de ambos era hermoso, pero no debían comer de él uno de ellos. Hubieron podido comer de los 2, pero les estaba vedado comer de uno. Entonces el ángel que me acompañaba me dijo, nadie ha probado aquí la fruta del árbol prohibido, y si de ella comieran, caerían. Nadie ha probado aquí, perdón, ok. Después me transportaron a un mundo que tenía 7 lunas, donde vi al anciano Enoch, que había sido trasladado. Llevaba en su brazo derecho una esplendente palma en cada una de cuyas hojas se leía escrita la palabra victoria. Ceñía sus sienes una brillante guirnalda blanca con hojas en el centro de cada una de las cuales se leía la palabra pureza. Alrededor de la guirnalda había piedras preciosas de diversos colores que resplandecían más vívidamente que las estrellas y reflejando su fulgor en las letras, la magnificaban. En la parte posterior de la cabeza llevaba un moño que sujetaba la guirnalda y estaba escrita la palabra santidad. Sobre las guirnaldas ceñía Enoc una corona más brillante que el sol. Le pregunté si aquel era el lugar donde lo habían transportado desde la tierra. Él me respondió, no es este. Mi morada es la ciudad y he venido a visitar este sitio. Andaba por allí como si estuviese en casa. Supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer allí. No podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. Y el ángel me dijo entonces, debes volver. Y si eres fiel, tendrás con los 144,000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. Primeros escritos, la página 39 y la página 40. Entonces quería comentarles, a leer, eso fue una larga lectura, pero de allí se nos habla de Enoch. Y como en los días de Enoch, él era el representante de los justos vivos, como en esos días. Él, Enoch. Y mire lo que dicen de Enoch, el representante de los justos vivos. Mira, dice, llevaba en su brazo derecho una palma que estaba escrita y decía la palabra victoria. Ceñía en sus sienes una brillante guirnalda blanca con hojas, en la cual había la palabra pureza. Y al lado posterior de la cabeza estaba la palabra santidad, brillante. No estaba la palabra fe, no estaba la palabra amor, estaban las palabras victoria, pureza y santidad, mis queridos hermanos. Mira lo que dice la hermana de White. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán comprados de entre los de la tierra en el tiempo de la segunda venida de Jesús. Cuando yo leo estas cosas, hermano, déjenme decirle que me da tristeza conmigo mismo. Me da tristeza conmigo mismo porque me peso y soy hallado falto. Me hallo yo mismo falto. Y empiezo a pensar, caramba, yo me hace falta. Yo me hace falta. Y empiezo a pensar en esos pequeños pioneros, esos primeros pioneros que fueron allá a Barranquilla y a Santa Marta.
y en burro y en caballito, atacados por la iglesia católica, vituperados y tratando de ser asesinados. Les comento, el pastor Griswold murió en un accidente de una avioneta allá en Colombia. Ese pastor fue el que bautizó a mi mamá. Veo personas, ¿quién soy yo? Pero veo personas que estaban trabajando para el Evangelio del Señor, estaban trabajando pía y puramente para el Señor. Y Santiago Rafael Fernández no está haciendo eso. Quería hacer ese pequeño paréntesis. Entonces, vamos a mirar un momentico a Enoc. Vamos a mirar un momentico a Enoc. ¿Y qué dice las Sagradas Escrituras de Enoc? Voy a leer en Génesis 5:24. Después voy a leer Hebreos 11:5. Y después voy a leer Judas 14:15. ¿Qué características nos dan las Sagradas Escrituras de Job? Perdón, de Enoc. Todavía me escuchan, todos estamos bien, ¿verdad? Porque no veo ni cámara ni nada de estas cosas aquí. Así que si ustedes me dicen a alguien, por favor, dígame, todo está bien por ahora, no hay problema. Todo bien, todo bien. Todo bien, bueno, listo. Está todo bien, sí. Bueno, Génesis 5:24 dice lo siguiente. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En Génesis 5:24 dice que caminó Dios, caminó pues Enoc. En Hebreos 11:5 se nos dice, por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe, agradó Enoc a Dios. También en Judas 14:15, Judas, el versículo 14 y el versículo 15 dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Características de Enoc. Entonces, la primera, caminó Enoc con Dios. Segunda, por la fe, Enoc fue transpuesto y por la fe misma agradó a Dios. Y también profetizó Enoc. ¿Qué profetizó? El juicio de nuestro Señor. ¿Qué querrá decir caminó entonces? ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras de caminar con Dios? Vamos a buscar en Deuteronomios 10:23. Capítulo 10, el versículo 12 y 13. Deuteronomio 10, el versículo 12 y 13. Y dice así, lo siguiente. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes o camines en todos sus caminos y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Para poder tener prosperidad, mi hermano, tenemos que caminar con Dios. Y el caminar con Dios implica guardar los mandamientos. El amar a Dios indica guardar sus mandamientos. Vamos a seguir. Vamos a leer Amós, el capítulo 3. No quiere decir caminar con Dios. Amós, el capítulo 3, el versículo 3. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos
si no estuvieren de acuerdo, ¿andaré yo con Dios? Si no estuviere de acuerdo yo con Dios. Y en este caso, ¿quién pone las pautas? Dios es quien pone las pautas, no yo. Dios las coloca. En 1 Juan 2, 3 al 6, 1 Juan 2, del 3 al 6 dice, y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que me dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces por eso me entristezco un poco, porque a veces mi andar no dice que estoy andando con Jesús. A veces mi andar no indica que estoy andando con mi Creador. Vamos a seguir porque Salmos 78, 10. Esto nada más estamos hablando de Salmos 78, 10. Estamos hablando nada más todavía del andar. Dice, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron caminar en su ley, o ni quisieron. Salmos 119, 1. Bienaventurados los perfectos de caminos, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los perfectos de caminos, los que andan en la ley de Jehová. Esa es la característica de caminar. Vamos a hablar ahora de la característica de agradar. ¿Cómo agradó Enoc a Dios? Vamos a buscar en Primera de Juan, el versículo 3, versículo 22. Primera de Juan 3, 22 dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. ¿Cómo agradamos a Dios? Guardando los mandamientos también. Juan 8:29 dice, Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. Agradar a Dios es guardar los mandamientos. Pero tenemos unas realidades, hermanos. Yo al menos las tengo. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermano, esto es no es algo de esto hay que pensarlo, hay que pensar. Mi temor es que yo esté jugando a la iglesia y por medio de mis frutos y por medio de lo que yo estoy haciendo se dice el grado en el cual yo estoy siguiendo a Dios, se dice en el grado en el cual yo estoy caminando con Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, no quiero vivir según la carne, sino según el Espíritu y por la gracia de Dios. Pero mire lo que dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El sábado pasado, yo le pedí disculpas a mi hermana Lourdes. El sábado pasado mi hermana Lourdes se presenta y me dice, Santiago, nada más
uno o dos signos, porque mira lo que está pasando. Y hermanos, a la pobre Lourdes, que era la anciana a cargo en ese sábado, no fui un equipo de alabanza para mi Señor. Y le dije a Lourdes, no, Señor, yo me preparé mucho para esta cuestión. Hicimos, y coloqué mi yo y pequé delante de Jehová y a mi hermanita y vituperar a mi hermanita, decirle que no a mi hermana. Veo usted qué problema, lo que es el andar en la carne a veces, ¿verdad? Andamos en el espíritu, pero vivimos en este mundo y vivimos en esto. ¿Qué hacemos? Dice, el que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras, este es el mensaje selecto, la página, el tomo 1, la página 426, 427, dice, el que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras, al guardar la ley, está intentando un imposible. El hombre no puede ser salvado sin la obediencia. Ojo, el hombre no puede ser salvado sin la obediencia, pero sus obras no deben ser propias. Cristo debe efectuar en él tanto el querer como el hacer la voluntad de Dios. Si el hombre pudiera salvarse por sus propias obras, podría tener algo en sí mismo por lo cual regocijarse. El esfuerzo que el hombre puede hacer con su propia fuerza para obtener la salvación está representada por la ofrenda de Caín. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado con egoísmo y pecado. Pero lo que se efectúa mediante la fe es aceptable ante Dios. El alma hace progresos cuando procuramos ganar el cielo mediante los méritos de Cristo. Aleluya. Contemplando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, podemos proseguir de fortaleza en fortaleza, de victoria en victoria, pues mediante Cristo la gracia de Dios ha obrado nuestra completa salvación. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viviente capacita a su poseedor para aferrarse de los méritos de Cristo. Lo capacita para obtener del plan redentor gran consuelo y satisfacción. Aleluya. Es por esto que somos salvos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Enoc tenía la fe de Jesús. Una fe que no nos deja caer. Tenemos fe en nuestro Redentor. Tenemos fe en que podemos caminar con Dios completamente. Tenemos fe en que somos salvos en Cristo. Esta es la fe de Jesús. Esta es la fe que Enoc tenía. El andar de Enoc con Dios no era un arrobamiento o ambición, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo. En el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, como esposo, como padre, como amigo ciudadano, fue firme y constante siervo de Dios. Vamos a leer en las Sagradas Escrituras. Perdón, antes de leer las Sagradas Escrituras. Vamos a leer, estoy en el... Quiero leer Hebreos 12, del 3 al 14.
Porque en las Sagradas Escrituras hay poder. Y entonces tenemos la fe de Jesús. Voy a leer Hebreos 12:3. Miren lo que dice Hebreos 12:3. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Si quieren me siguen, es 12, el versículo 3. Voy a esperarlos. Voy a esperarlos 10 segundos. Hebreos 12, voy a empezar desde el versículo 3, pero voy a leer hasta el versículo 14. Hebreos 12, 3, 14. Porque la palabra de Dios no llegará a él vacía. Hay poder en la palabra del Señor. Hebreos 12, 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, para que no nos cansemos. Porque aún no haber resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando ores reprendido por el Señor. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijito. Alabado sea el Señor. Hijos somos de nuestro Creador. Si soportáis la disciplina de Dios, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos en nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Aleluya. Necesitamos la disciplina de Cristo, mis hermanos. No desmayemos. Tenemos que caminar con Dios. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo seremos santos. Y es la única manera que podremos ver a Dios. Miren lo que dice en Hebreos 12:14. Dice, seguid la paz con todos. Seguid, por eso los hermanos Lourdes, perdónenme. El Señor la bendiga. Ha hecho usted un buen trabajo el sábado pasado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Efesios 5, 25-27. Ojo, porque esto no es de maridos ni nada. Habla de maridos y de mujeres, pero no es lo que queremos. Lo que queremos es el siguiente mensaje. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y este es el mensaje que quisiera que tuviéramos. Y se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Tenemos que ser santos, hermanos, en Cristo, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Me hace falta mucho. Me hace falta la disciplina de mi Dios. Quiera el Señor que no me canse yo de su disciplina.
porque la necesito. My friend used to Así como los hermanos, los primeros pioneros en la disciplina de la persecución, en la disciplina de poder perder sus vidas y de depender de Dios en todo momento, ha producido frutos de salvación por la gracia del Señor. Quisiera leer la última. Dice aquí, quiero leer esto porque es bueno de que el Señor nos abra nuestros corazones. Y a lo mejor he dicho algunas cositas que no a algunos les es, pero es necesario, hermanos, que hablemos de estas cosas. La necesidad de que cada uno de nosotros seamos santos en Cristo Jesús. Enoc dice dice lo siguiente: Enoc condenaba intrépidamente el pecado. Mientras predicaba el amor de Dios en Cristo a la gente de aquel entonces y les rogaba que abandonaran sus malos caminos, reprobaba la prevaleciente iniquidad y amonestaba a los hombres de su generación, manifestándoles que vendría el juicio sobre los transgresores. El Espíritu de Cristo habló por medio de Enoc y se manifestaba no solo en expresiones de amor, compasión y súplica, pues los santos hombres no hablan únicamente palabras halagadoras. Dios pone en el corazón y en los labios de sus mensajeros las verdades que han de expresar a la gente, verdades agudas y cortantes como una espada de dos filos. Quiera el Señor que podamos acatar este mensaje y que en nuestro diario vivir con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras esposas y esposos, con nuestros trabajadores, con nuestros jefes, y que en nuestro diario vivir podamos caminar con Dios y podamos representar su santo carácter y podamos ser santos para poder agradar a Dios. Que el Señor nos bendiga.